Irapuato Radio presenta Sexprésate con Ana Elisa Rosas. Todo lo que te interesa saber sobre psicología, salud mental y sexualidad. Hola, hola. Hoy vamos a platicar en este capítulo al respecto de sadomasoquismo. Soy Ana Elisa Rosas, que ya por ahí has escuchado en el intro, y en esta temporada hemos estado platicando mucho de todas aquellas cosas que representan la diversidad, también de los límites cuando podemos considerar que algo podría ser negativo, y también hemos estado buscando quitar todos estos términos de normalidad y anormalidad. Y ya he tratado en los otros al respecto de las prácticas sexuales, pero esta es una también de las que son, digamos, más conocidas. De hecho, en tema de comportamientos al respecto de las cuestiones eróticas, encontramos tanta diversidad, o sea, ni siquiera creo conocerlas todas. Creo que tenemos, de hecho, aún inclusive, y eso va a pasar ahorita con lo que vamos a hablar de sadomasoquismo, algunas que engloban otras o que tienen ciertas tonalidades, y entonces hay quien ya se pregunta, entonces, ¿si es sadomasoquismo o esto sería otra cosa? Y tenemos, pues, al final de cuentas, tantas formas de ser y de hacer y de vivir nuestra sexualidad, que al final, en realidad hay como tantos seres humanos sabemos en el mundo, las diversas modificaciones que podemos realizar, ¿no? Y hablando específicamente de sadomasoquismo, es una práctica que de hecho se popularizó por el Marqués de Sade, quien escribía después de la Edad Media, ya estaba más hacia el siglo XVIII, empieza a escribir muchas cuestiones eróticas que son muy transgresivas. Y eso es importante porque el Marqués de Sade no solamente fue como un intento de hacer algo erótico, en realidad también estaba intentando mostrar a esa cultura que estaba muy pegada a la victoriana, con una cuestión muy represiva, pues de una manera muy abrupta, digamos, otras formas de tener relaciones y mostrar que en realidad se puede hacer de muchas formas, pero de una forma, digamos, muy exponiéndolo mucho, yo diría hasta agresivamente, ¿no? Y entonces es bueno saber, bueno, de ahí viene, pero que actualmente no es en realidad el modelo, ¿no? No es así como es hacer lo que hizo el Marqués de Sade, no, o lo que él mencionaba en sus libros tampoco. Lo que sí es que a raíz de eso pues tenemos una forma muy común que se empieza a esbozar, pero que de nuevo no me gusta decir esto y solamente esto es, ¿no? Alguna vez escuchaba justo hablando del capítulo anterior que ya les describí por ahí, una chica travesti que ella gustaba, para empezar, hombre de sexo biológico, su identidad es masculina, pero le gustaba vestirse de mujer, y ella decía, cuando tengo un cachito de mí, que creo que soy mujer, sin embargo, decía, ni siquiera lo diría completo, porque en realidad me parece que ser mujer va mucho más allá y yo solo lo represento en este papel que era el erotismo. Y además le gustaba de vestir, de jugar papeles que tenían que ver con dominación. Y ella justo mencionaba como en el sadomasoquismo, dice, hay como el del libro, ¿no? Que se refería un poquito al Marqués de Sade, pero en general, como decía, como la idea de cómo tiene que ser todo esto. Pero dentro ya encontramos otras formas que no necesariamente involucran específicamente estas prácticas. ¿A qué me refiero con todo esto? Es, digamos que el estereotipo del sadomasoquismo tiene que ver con el cuero, tiene que ver con tacones grandes, tiene que ver con látigo, tiene que ver con golpes, tiene que ver con partes del cuerpo que quedan enrojecidas y que pueden venir además como con atar a la persona, ¿no? Es como mucho el estereotipo del sadomasoquismo. Y normalmente tenemos dos partes para jugar este rol, ¿no? La persona que es la parte dominante es la persona que se considera comúnmente sádica, y la persona a la que le gusta ser sometido. Y ojo, lo primero es que estas prácticas son consensuadas. O sea, definitivamente estaríamos hablando de una violación si alguien hace esto sin que la otra persona haya dicho yo quiero ser parte de esta forma erótica, ¿no? Y eso es bien importante porque no es lo mismo, no están violando personas, en realidad no están buscando hacer daño. Ese es otro de los mitos del sadomasoquismo. No es que mientras más daño causen, más placer genera, definitivamente no. O sea, ahí estaríamos hablando de violencia, estaríamos hablando de violación, estaríamos hablando de cosas muy fuertes, ¿no? En realidad es una práctica consensuada y tienen formas de seguridad bien establecidas, ¿no? La más común que podemos reconocer es esto de las palabras clave con lo que significa ya no quiero jugar a esto o te estás pasando, bájale.
Y dentro de eso tienen estas palabras clave, que es cuando se mencionan dentro del acto, pues es para parar, porque entonces ya está generando justamente sufrimiento. Esa es una de las reglas más básicas del sadomasoquismo, está consensuado y tenemos formas para saber si esto está siendo parte del juego, y entonces yo puedo decir no quiero, pero en realidad está haciendo algo que erotiza, o ese no quiero es un verdad no quiero, y comúnmente por eso se utiliza en clave, como para saber que no era juego, no era parte del juego, sino que era real. Eso es importante porque sí pasa que hay quien incursiona en todo esto y que quiere jugar a eso, pero que a la mera hora ya no sabía si estaba siendo real o no, y eso podría ser un error muy grave porque puede generar pues muchas formas de que la persona salga lastimado a nivel físico o emocional, y no busca lastimar, eso es bien importante. Lo que sí tiene es que tiene una forma que puede ser agresiva, que esta es la del libro, como decía esta chica, en la que pues tenemos formas en las que, digamos, pues se azota un poco el cuerpo, ¿no? O se trabaja con el dolor. De hecho, esa es la primera definición de sadomasoquismo, que es el gusto por el dolor físico y que genera excitación. Entonces, ojo, para empezar de nuevo, incluso las formas que puedan llevar a las prácticas, hay quien puede hacer cosas un poco, se perciben más extremas, pero de nuevo esas a ratos están muy catalogadas como si solo eso fuera, y no necesariamente, ¿no? De que si cuánto amarra, cómo aprieta, qué tan rojo queda y bla, bla, bla. En realidad no está buscando hacer daño. Todas estas prácticas, si generan algún tipo de daño, están realmente mal hechas, ¿no? Pero sí buscan generar dolor, y entonces ahí es parte del juego de cómo generar, sin generar daño, poder generar ciertas formas de dolor que puedan generar excitación. Y está ligado al componente de los juegos de poder. Que en todo esto hay un modelo, hay una persona sometedora y hay una persona sometida, y eso es parte del proceso que genera excitación. Cuando lo hablamos tan hacia arriba, digamos, como que muchas veces es ay no, qué horror, y a quién le gustaría que le generaran dolor y no sé qué, ¿no? Es bien interesante porque en este continuo esa sería la forma más estereotipada de hacer las cosas. Sin embargo, en realidad esto también es un continuo, y eso es bien interesante en sexualidad. Comúnmente no solo es blanco y negro, ¿no? Podemos ver lo más negro y lo más blanco, pero en realidad hay una escala de grises en medio que siempre vale la pena reconocer, porque ahí nos ubicamos varios, ¿no? Ahí podemos entenderlo un poco más. Y esto es cuando las personas gustan de ciertas formas en el sexo que puedan ser más agresivas. No voy a querer que me amarren y que me dejen toda roja, ¿no? Sin embargo, sí puedo gustar de algún momento de un jalón de pelo, o de, últimamente se utiliza mucho esto de que ponga la mano en el cuello. Ojo, no tiene que ahogar, no tiene que asfixiar, no tengo que sentir que me voy a morir, definitivamente no. De nuevo, podemos caer y rozar con la violencia. En realidad dicen por ahí que ahorque rico, ¿no? O también el hecho de que sea una mordida o un mordisco que genera un poco de dolor, pero que genera excitación. Y cuando lo podemos entender a niveles más leves, ¿no? Que tal vez hemos sido partícipes o hemos tenido como una forma de actividad sexual, podemos empezar a comprender cómo es que esto puede generar cierto grado de excitación. Y eso es por un lado. Hay quien deja de lado todo lo que tiene que ver con lo físico y generar dolor al cuerpo, y lo que les gusta es el juego de lo dominador y ser dominado, ¿no? Y entonces realmente no necesitan dejar ninguna parte del cuerpo rojo o doler. En realidad todo se trata de un juego de sumisión, ¿no? De yo te digo qué hacer, tú lo tienes que hacer. Yo te hago, y más bien esta chica decía, yo en realidad me excito mucho con cuando ellos se excitan. Y dentro de todo esto se va generando a partir de que yo soy la dominante, ¿no? En realidad no hay nada al respecto de dolor del cuello, todo es un juego de dominación y sumisión que genera excitación. Y entonces esa es la que ya no es tan la estereotípica ni la del libro, pero que también se puede jugar, ¿no? Y que en realidad todas estas prácticas lo que necesitamos es poder reconocerlas y dejar de juzgarlas. Cuando nos damos cuenta, de hecho, se abre una forma diferente de vivir y de sentir la sexualidad. Decía una autora, solo quien es libre puede jugar a que no lo es. Y eso es parte de todo este juego. En realidad no se trata ni de hacer daño, ni de que esto trascienda la actividad sexual. Esto solo es un momento, y ojo, cuando esto se vuelve parte de otras dinámicas en la relación, pues habría que revisar, porque eso ya no es parte justamente de la práctica.
y que más bien al contrario se vuelve un área de libertad para jugar a esto, porque justo porque soy libre puedo jugar. Y cuando nos damos cuenta, pues empezamos a poder percibir que existen muchas formas de tener nuestras prácticas y podemos también ir perdiendo el miedo. Yo siempre diría también, asesórate, revisa un poco, busca información y demás, no te vientes solamente así. Y tiene que ser bien de la mano con alguien que de verdad tengas confianza. O sea, una chica decía, pero si no estoy segura que se va a parar cuando yo le diga, no es ahí. O sea, definitivamente ahí no puedes jugar a eso, ¿no? Porque se puede convertir en algo muy, muy, muy violento. En realidad tendría que ser con alguien a quien tengo toda mi confianza y que hay un buen nivel de comunicación y entendimiento, de tal manera que hasta ratos me pregunta si vamos y si estoy bien. Y dentro de esto tendría que quedar muy enmarcado en los acuerdos y muy enmarcado en la actividad sexual. Y bueno, esperando de nuevo que esto vaya aperturando los temas y reconociéndolos, pues nos estaremos viendo en nuestra siguiente cápsula. Si quieres saber más de estos temas, síguenos en nuestras redes sociales de CIPAV y Ana Elisa Rosas. Sexprésate con Ana Elisa Rosas. Todo lo que te interesa saber sobre psicología, salud mental y sexualidad.